Bien, buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar para verificar lo del micrófono. Buen día, licenciado. Gracias, buen día, Ariel. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Estamos a unos días de la prueba, ¿no? A una semana y un poquito más de la segunda evaluación. Entonces, yo les pido, por favor, que vayan preparando. Es muy importante que estudien estos días fuerte. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí estoy. Bien. Bueno, a ver, ojalá se observe la pantalla a cuadros. ¿Se observa la pizarra? Sí, ¿no? Sí, se observa, licenciado. Excelente, ya. Excelente. Bien, voy a empezar recordando los últimos conceptos que hicimos la última clase. Por ejemplo, voy a empezar con este ejemplo. Ejemplo. Nos piden que encuentre la matriz estándar de la siguiente transformación lineal. ¿Cuál es la transformación lineal? A ver, uno sencillo, vamos a hacer este. Sería bien este. T de x1, x2, x3 igual a 4 veces x1, 7 veces x2 y menos 8 veces x3. Bien, entonces, ¿cómo determinamos la matriz asociada a esta transformación lineal? En principio, quisiéramos ver de qué tipo de transformación lineal es, ¿no? El del problema, ¿no? Bueno, pero acá solamente observamos la regla de correspondencia. Entonces, identificaremos a esta T como está aplicada sobre ternas, entonces el dominio tiene que ser ternas. ¿Cierto? Y la imagen también es ternas, entonces es una transformación lineal de L3 en L3 y esta es su regla de correspondencia. Por lo tanto, la matriz asociada o la matriz estándar asociada le vamos a poner asociada a T es A de tamaño 3 por 3. Tiene 3 filas y 3 columnas. Bien, en ese sentido, consideramos la base canónica, ¿no ven? Del dominio de esta aplicación lineal, de L3. Bueno, donde por supuesto que E sub 1 es el vector con componentes 1, 0, 0. E sub 2 es el vector con componentes 0, 1, 0. Y E sub 3 es el vector con componentes 0, 0, 1, ¿no es cierto? Por tanto, la matriz A tiene como primera columna a la imagen de E sub 1 bajo T, como segunda columna la imagen de E sub 2 bajo T, y como tercera columna la imagen de E sub 3, por supuesto, bajo T, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hacemos la evaluación correspondiente. Si esta terna, aquí hay una regla de correspondencia, ¿no? Entonces, en lugar de x1, x2, x3, sustituimos 1, 0, 0, ¿no?
Acá tenemos 4 veces x1, en este caso es 4 simplemente, 7 veces x2, 0, y menos 8 veces x3, 0 también, ¿no? Esa va a ser la primera columna de A. Ahora, para la segunda columna hacemos la evaluación correspondiente también, ¿no? Para esta terna, 4 veces x1, 0, 7 veces x2, 7, y menos 8 veces x3, 0, finalmente para esta terna, ¿no? 4 veces x1, 0, 7 veces x2, 0 también, porque x2 es 0, y menos 8. Entonces, esta es la matriz asociada, ¿no? Ya no es muy difícil aquello, por supuesto. Bueno, el otro sentido también es sumamente importante. Bueno, ¿cuándo? Cuando la transformación lineal es más general, no es de la forma E de N en E de M, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Este. A ver, este. Ejemplo. Ejemplo, sea T de R2 en R2 y esta función está definida bajo la siguiente regla de correspondencia. Esto es igual. Ya. Entonces, este es 3. Ya, entonces, esto es igual a x1 más 2 veces x2 menos x1, 0. Muy bien. Nos piden encuentre la matriz de T con respecto a las bases. Bueno, aquí ya nos dan las bases. B igual a U sub 1, U sub 2, B prima, con estos vectores, B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿dónde? U sub 1 es el vector con componentes 1, 0, U sub 2, el vector con componentes menos 2, 4, B sub 1, la terna con componentes 1, 1, 1, B sub 2, esta terna, y B sub 3, esta terna, ¿no? Entonces, ahora sí ustedes trabajen, determinen la matriz asociada a esta transformación lineal utilizando esas bases, ¿no? Distinto al anterior ejemplo, porque en el anterior ejemplo no nos daban bases, entonces teníamos que trabajar sobre la base canónica. Ahora nos dan bases y trabajemos sobre estas bases, ¿no? Quisiera que me hagan alguna pregunta. Voy a volver al curso. ¿Dónde está el curso ahora? Este es el curso. Ok. Si alguien quiere alguna aclaración, alguna pregunta, entonces están trabajando y tienen 7 minutos para determinar la matriz A. Bueno, a ver. Aquí estamos. Bien. Este es el ejercicio. Entonces determinen la matriz asociada a esta transformación lineal. Perfecto. En principio, uno tiene que preguntarse de qué tamaño es la matriz que estamos buscando, ¿no? Si la base del dominio tiene 2 elementos y la base del codominio tiene 3 elementos, intercambiaremos la cantidad de vectores de estas bases. Entonces, a determinar una matriz A de tamaño 3 por 2, ¿no? Tiene que ser una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces está determinado. No puedes tú obtener una matriz de otra dimensión, ¿no? En este caso, esta matriz es de tamaño 3 por 2. Bien, entonces tienen 5 minutos. A ver, vamos a controlar el tiempito. ¿Dónde está? Bien, 7 minutos le vamos a dar. 24 más 7, 31. Ok.
7:31.
Bien, les pregunto, ¿dónde alguien tuvo alguna dificultad? Si alguien tuvo alguna dificultad. O sea, todo bien, entonces. Bueno, de todas maneras, voy a enfatizar cómo tendría que ser la matriz A. La matriz A tendría que ser una matriz cuya primera columna exactamente la tienen que calcular a partir de la imagen del primer elemento U sub 1, que es el primer elemento de la base del dominio de esta transformación lineal. Entonces, a partir de aquello, construir la matriz de coordenadas, ¿no? La matriz de coordenadas, ya, en función de la base B', ¿no? Esa va a ser la primera columna. Y la segunda columna, agarran el otro vector de la base B, U sub 2, calculan la imagen, y a partir de ello, la matriz de coordenadas de T U sub 2, pero en función de la base B'. Entonces, esta es la matriz, ¿no? Esta es la matriz A. Bueno, esta matriz seguramente es de tamaño 3 por 2 filas. 3 filas por 2 columnas, ¿no? Como se está observando, por supuesto. Ok. Ahora, no debe ser muy difícil, entonces, determinar la matriz de coordenadas de T de U sub 2 en base B', ¿no? Bueno, primero, entonces, calcularían T de U sub 1. Vamos a hacer hasta cierto lugar. Y U sub 1 tiene estas componentes. T de 1, 3 es el vector con estas componentes. Ahora aquí le aplican la regla de correspondencia, ¿no? Es a x1, entonces a1 más 2 veces x2. Entonces 2 veces x2 es 6 más 1, 7. Tiene que ser una terna, ¿no? Menos, dice x1, en este caso menos 1 y 0, ¿no? Esta es la imagen de U sub 1 bajo T, ¿no? Esta terna. Muy bien. Bueno, y si quieres construir la matriz de coordenadas de esta terna en función de la base B', entonces lo que hay que hacer es, evidentemente, esta terna lo tienes que escribir como combinación lineal con los elementos de la base, ¿no es cierto? De la base B'. Entonces, en este caso, el primer vector B sub 1 es alfa 2 multiplicado por el segundo vector más alfa 3 multiplicado por el tercer vector. Aquí tienen que ir a determinar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ustedes determinan, por lo tanto, ¿no es cierto?, la matriz de coordenadas de T sub 1 en función de la base de prima. Va a estar dado por esos alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿no? Por esos valores. Pues esto es lo que tienen que ir a determinar ustedes, ¿no? Ya, eso se los voy a dejar. Si alguien tiene alguna pregunta, que me lo haga, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y lo mismo hacen para encontrar la segunda columna de esta matriz. ¿Está bien? Excelente, ya. Entonces, con este recuerdo, vamos a continuar la materia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. La siguiente sección es referente a este concepto que se llama semejanza.
semejanza. Sabemos que la matriz de una transformación lineal T, que va de B en B, bueno, depende de la base del dominio y del codominio, de las bases del dominio y del codominio, ¿no? Por ejemplo, voy al ejemplo anterior. Aquí nos han dado en este último ejemplo las bases, ¿no? Pero pueden darnos otras bases, entonces vamos a tener que hallar otra matriz asociada a esas bases, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la matriz de una transformación lineal depende de la base seleccionada para B. Depende de la base seleccionada para B. B es el dominio y el codominio de esta transformación lineal. A este tipo de transformaciones lineales, algunos libros le llaman, cuando el dominio y el codominio son iguales, algunos libros le llaman operador lineal. Otros libros le llaman aplicación lineal. También le llaman aplicación lineal. Entonces, eso sucede cuando el dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial. En este caso, por supuesto que también es una transformación lineal en el que el dominio y el codominio son iguales, pero alcanzar la matriz de esta transformación lineal depende pues de la base seleccionada para B, eso es cierto, ¿no? Perfecto. Ahora, uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal es elegir una base. ¿Para qué elegimos una base? Para determinar la matriz de T, una matriz de T, pero una matriz sencilla de T, ¿no? A ver, es elegir una base para determinar una matriz a ver, ¿cómo es esto? Uno de los problemas fundamentales de la álgebra lineal es elegir una base. En esta parte indicaremos lo siguiente. Una base pero simple. Una base sencilla pondremos, o simple, de tal manera que nos genere una matriz para T relacionada con esta base sencilla, ¿no? Relacionada con esta base sencilla. Uno imagina cuál puede ser una base sencilla. Podría ser, por ejemplo, cuando hablamos de espacios
vectoriales como los polinomios, la base estándar, ¿no? Por ejemplo, la base estándar. Pero puede suceder que no es una base sencilla. Es sencilla que nos genere una matriz para... Puede haber otra base distinta a la estándar que nos genere la matriz asociada a esta, ¿no? Entonces esa base va a ser la base sencilla. Muy bien. Es decir, entonces todo lo que se ha escrito acá va a estar expresada en el siguiente teorema. Sea T de B en B un operador lineal. Muy bien. Sobre un espacio vectorial de dimensión finita B. Finita B. Bien. Si A es la matriz de T con respecto a una base B. Base B. Y A' es la matriz de T con respecto a una base B'. Entonces tenemos dos bases, ¿no? Este espacio vectorial. La primera base es B y construimos la matriz asociada a esta transformación lineal y le llamamos A, ¿no? Y tenemos otra base B' y construimos la matriz asociada a T y le llamamos A', ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas matrices asociadas? Lo que puede suceder es que este A' puede ser igual al producto de P a la menos 1 por A multiplicado por P, donde, ¿qué es P? Es la matriz de transición. Es la matriz de transición de B' hacia P. Bien. Bien. Entonces, daremos un ejemplo para graficar este teorema, ¿no? Y el ejemplo sí nos va a permitir un poco visualizar cuál sería la demostración de este teorema, ¿ya? Ejemplo. ¿Qué quiere decir este teorema? En el que la matriz A, fíjense, es el producto de P a la menos 1 por A por P, donde P es la matriz de transición de B' hacia B, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo sí vamos a graficar correctamente este teorema. Ejemplo, supongamos que T es la transformación lineal de L2 en L2. Es un operador lineal en el fondo, tal es que, ¿cuál es su regla de correspondencia? A cada par le corresponde también un par, ¿no?
porque el codominio es un conjunto de pares ordenados. En este caso, tiene que separar estas componentes, 2x1 más 4x2. Muy bien, muy bien. Bien. Lo primero que vamos a hacer es hallar la matriz estándar para esta aplicación lineal, para T, es decir, la matriz para T asociada a la base, primera base, B con componentes sub 1 y sub 2. La base canónica, ¿no? Donde E sub 1 es el vector con componentes 1, 0, y E sub 2 el vector con componentes 0. Primero tenemos que encontrar la matriz asociada y a continuación vamos a aplicar el teorema anterior. Aplicamos el teorema anterior para transformar esta matriz en la matriz para T con relación a la base B' con elementos U sub 1 y U sub 2, donde U sub 1 es el vector con componentes 1, 1, y U sub 2 es el vector con componentes 1, 2. Bien, entonces, veamos la solución. Entonces, ¿cómo vamos a transformar la matriz? Esta matriz que obtenemos, esta matriz que obtenemos a partir de esta base canónica en la matriz relacionada con los elementos de la base B', ¿no? Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. La primera matriz la vamos a identificar con A. La primera matriz con relación a la base B, la identificamos con A, y la segunda matriz con A', ¿no? Porque va a ser una matriz relacionada con la nueva base. Perfecto. Ya muy bien. Perfecto, sí. Y ya. Y la segunda matriz la identificamos con A' relacionada con una base B'. Bien, vamos a volver a analizar el teorema. Entonces encontraremos la matriz A. La matriz A. Voy a la página anterior. Bueno, si tengo esta transformación lineal y tengo la primera base, bueno, la base canónica, entonces esta matriz A va a tener las siguientes columnas, ¿no?
la imagen de E sub 1 bajo T, la primera columna, y la imagen de E sub 2 bajo T, la segunda columna. Entonces, calcularemos. Alguien estará preocupado, pero ¿por qué no hacemos la matriz de coordenadas? Pero también pueden calcular ustedes, pero en función de la base B, de la base canónica, va a ser esta expresión, ¿no? Entonces, T de E sub 1, esto es igual a T de 1, 0, ¿no? Y aquí tenemos una regla de correspondencia. Voy a la página anterior. ¿Dónde está la regla de correspondencia? Acá, ¿no? La imagen de un par ordenado bajo T tiene primera componente la suma de estas componentes. Siguiente. Entonces la suma va a ser 1. Y voy a la página anterior. Menos 2 veces la primera componente. En este caso para mí es 1, más 4 veces la segunda componente. La segunda componente es 0. Entonces, menos 2. ¿No? Esta es la primera columna de la matriz A, ¿no? Y análogamente para T sub 2, entonces T sub 2 tiene componente 0, 1. Bien. Voy a la regla de correspondencia siempre. Entonces, aquí tengo que sumar las componentes. 1. Perfecto. Voy a la página anterior. Menos 2 veces 0 más 4 veces 1, entonces 4, simplemente, ¿no? 1, 4. Entonces, la matriz A tiene estas columnas. Entonces está determinado la matriz A. Bien. Bien. Como quiero hacer uso como quiero utilizar el teorema anterior para determinar a prima, ¿no es cierto? Para determinar a prima, es decir, la otra matriz relacionada con la base de prima. Entonces, a ver, vamos a la página anterior. ¿Qué dice el teorema? ¿No? Entonces, esta A es la primera matriz asociada a la primera base y A' es la matriz con respecto a la segunda base. Pero esta prima la puedo obtener a partir de este producto, ¿no? Por supuesto que también la puedo obtener utilizando el anterior proceso, pero ahora estoy utilizando este teorema para alcanzar a prima. Entonces necesito calcular la matriz P, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, necesitamos determinar la matriz P. Voy a la página anterior. ¿Qué es la matriz P? Donde P es la matriz de transición de B' hacia B, ¿no? Eso vamos a ver. La matriz P, que es la matriz de transición de B' hacia B. ¿Cómo obtenemos esta matriz de transición de B' hacia B? Bueno, necesitamos construir la matriz de coordenadas para los vectores de la base
B' con relación a la base C. Porque P es la matriz de transición de B' hacia B. ¿Cierto? Es decir, a ver, ¿qué elementos tiene B'? Voy a la página anterior. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está el ejemplo. B', B tiene dos vectores. Aquí está B', ¿no? Tiene dos vectores también, U1, U2. Entonces, ¿cómo obtengo la matriz de coordenadas de estos vectores en función de la base B? Entonces, esto va a ser igual a así. Entonces, agarras el primer vector de la base B' y escribes como combinación lineal con los elementos de la base canónica, en este caso, ¿no? De la base B. Entonces, a partir de aquello, construimos la matriz de transición de U1 en base B. Y va a estar dada por alfa 1 y alfa 2, por esos escalares, ¿no es cierto? Bien, tienen como combinación lineal con los elementos de la base B. Entonces, y también construyen de acá la matriz de coordenadas de U1 en función de la base B, y esto es igual. Y me lo voy a poner para no confundir con el anterior. Perfecto. En ese sentido, ahora bien, entonces, U1, voy a ir a la página anterior. ¿Qué componentes tiene U1? Aquí está. Es el vector con componentes 1, 1. Es el vector con componentes 1, 1. Esto es igual a alfa 1. Eso 1 tiene estos componentes. Alfa 2, eso 2 tiene estos componentes. Entonces, multiplicamos alfa 1 por este vector y alfa 2 por este vector. Entonces, continúo. Ya, entonces, tengo este vector. De acá puedo concluir que evidentemente alfa 1 vale 1 y alfa 2 vale 1. Por lo tanto, entonces la matriz de coordenadas de U sub 1 bajo B va a ser el vector 1. Y análogamente para este, igualito lo tienen que hacer, y voy a escribir simplemente el vector asociado, ¿no? Y ya, perfecto. ¿Qué componentes tiene pues U sub 2? Voy a ir a la página anterior. U sub 2, 1, 2, ¿no? Entonces se está repitiendo 1. Si bien U sub 1 era el vector con componentes 1, 1, los escalares son 1, 1. Y como en este caso U2 es 1, 2, entonces los escalares son 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la base es la canónica, por supuesto. Entonces, en ese sentido, hemos obtenido, entonces, de esa manera construimos P, y la matriz P va a estar formada por primera columna, la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B, y segunda columna, la matriz de coordenadas de U sub 1 en base U sub 2 en base B, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos al teorema, a ver. El teorema dice, fíjense, a ver, ya hemos calculado P, que es la matriz de transición de B' hacia P. Ahora necesitamos calcular el inverso de P. ¿Ustedes me pueden ayudar a calcular el inverso de P? La matriz inversa de P. Bien, a ver, calculen por favor, tienen 3 minutos. Ya.
Bien, voy a escribir la inversa de esta matriz P. Tiene estas componentes. 2 menos 1, menos 1, 1. ¿No? Si es la inversa, este producto tiene que ser la identidad, ¿no es cierto? P multiplicado por P a la menos 1 tiene que ser la identidad, por supuesto. Es una forma de verificar que evidentemente esta matriz es la matriz inversa de P. Muy bien. Bien. Por el teorema anterior, por el teorema anterior, bueno, voy al teorema exactamente, ¿no? Fíjense el teorema. Entonces, A', que es la matriz de T respecto a la nueva base, es decir, a la base B', entonces la puedes tú calcular utilizando este producto, P a la menos 1, A por P. A' es igual P a la menos 1, A por P, ¿no? Voy a la página anterior. Este es el teorema, exactamente, ¿no? Bien. En ese sentido, este A' va a ser el producto de P a la menos 1, en este caso, 2 menos 1 menos 1, 1, es la inversa de la matriz P multiplicado por A. A ver, voy a la página anterior. A, ¿dónde está A? Este es A. Tiene componentes, primera fila 1, 1, menos 2, 4. Multiplicado por P, es la matriz con componentes 1, 1, 1, 2. Muy bien. Bueno, hay que multiplicar esto, ¿no? El producto es igual a esta matriz. Primera fila 2, 0 y 0, 3. Miren, se observa que la matriz A' es una matriz es una matriz mucho más sencilla que la matriz A. Fíjense a ver. Eso es lo interesante, ¿no? A ver, veremos. En este ejemplo, siempre se ilustra que la base canónica no necesariamente genera una matriz sencilla. Bien, voy a la página anterior, ¿no? La base canónica, en este caso, es la base canónica de B, ¿no? ¿Dónde está? Esta. Aquí está el ejemplo, ¿no? La base canónica de B, ¿no? Pero no necesariamente nos genera una matriz sencilla, ¿no? Nos genera este tipo de matrices, pero en cambio, ¿qué es lo que nos genera una matriz sencilla? ¿Qué es la matriz A'? Precisamente otra base, ¿no? Que no es la canónica, ¿no? Por eso es que decimos, finalmente decimos, en este ejemplo se ilustra que la base canónica no necesariamente genera una matriz sencilla, ¿no? En ese sentido, un poquito podríamos indicar lo siguiente. La base estándar puede suceder que no es una base sencilla que nos genere una matriz para T, es decir, una matriz sencilla. Una matriz sencilla. En este caso, ¿qué tipo de matriz hemos obtenido? A', fíjense, esta matriz, ¿no? Esta es una matriz sencilla. Esta matriz tiene ciertas características, fíjense, es una matriz diagonal, ¿no? Es una matriz diagonal. Perfecto. Entonces, este tipo de matrices, exactamente, esta es una matriz sencilla.
En este ejemplo se ilustra que la base canónica no necesariamente genera una matriz sencilla. Obtuvimos A', esta sí es una matriz sencilla, ¿no? Una matriz sencilla. Dos puntos, matriz diagonal, ¿no? Matriz diagonal, ¿no? Esta sí es una matriz sencilla, pero la hemos obtenido a partir de una base que no era sencilla, ¿no? Una base sencilla es la base canónica o la base estándar, pero en este caso la base canónica no nos ha reproducido o nos ha generado una matriz sencilla, sino otra base, ¿no? Pero utilizando este tratamiento y el teorema anterior, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto que esta matriz diagonal la hemos obtenido con relación a la base de prima, ¿no? Bien. Perfecto. Eso está claro. Bien. Ahora, esta última matriz, esta matriz sencilla, podemos decir, es un ejemplo las matrices diagonales son las matrices sencillas, ¿no? Perfecto. Una matriz diagonal tiene muchas propiedades. Muchas propiedades. Por ejemplo, por ejemplo, sea, ahora voy a identificar a una matriz diagonal con esta presentación. Y así sucesivamente. En principio es una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Ya. Esto está mal. Por ejemplo, ya. Si nosotros elevamos a la késima potencia esta matriz diagonal, entonces esto va a ser igual simplemente a las componentes de la diagonal principal elevado a la potencia késima también, ¿no? Es una interesante propiedad esta, ¿no? Y todo lo demás cero. Exactamente. Ya. Por supuesto que esto no pasa cuando la matriz no es diagonal, ¿no? Si no fuese diagonal, tienes que multiplicar k veces esa matriz, etcétera, etcétera. Ya. Y otras propiedades más, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y otras propiedades que escribiremos más adelante. En ese sentido, podemos definir lo que es una matriz diagonal. Definición. Definición. Si A y B son matrices cuadradas, se dice que B es semejante a la matriz A
Si existe una matriz inversible de P, si existe una matriz invertible P, tal es que, estoy hablando de que B es semejante a A, ¿no? Tal es que B es igual al producto de P a la menos 1 por A por P, ¿no? En ese sentido podemos decir que B es semejante a A. Esta fórmula que es conocida por el teorema anterior, ¿no? Entonces, podemos decir que esta matriz B es semejante a A porque verifica esta igualdad, ¿ya? Perfecto. Notemos lo siguiente. La ecuación B igual a P a la menos 1 A por P se puede escribir también despejando A, esta igualdad. Cuando tú despejas A, esto lo puedes escribir como P por B por P a la menos 1, ¿ya? O bien, de manera equivalente este A, lo puedes escribir como P a la menos 1 por A la menos 1 por B por P a la menos 1. Sí, exactamente, ¿no? Si Q es igual a P a la menos 1, entonces lo que estaríamos escribiendo es que A es igual a Q a la menos 1 por B por Q, ¿no es cierto? Por lo tanto, afirmamos que A es semejante a B. Podemos afirmar también. Por tanto, si bien podemos hacer ambas afirmaciones, por tanto podemos decir que B es semejante a A, si y solo si A es semejante a B. Semejante a B, ¿no? Entonces, esta misma igualdad nos permite afirmar ambas proposiciones o afirmaciones de manera equivalente, ¿no? En este caso, B es semejante a A. En el fondo, eso quiere decir que A es semejante a B. Muy bien. Bien, así por el teorema anterior, ¿qué podemos decir de las matrices A y A'? Por teorema anterior, indicamos o afirmamos lo siguiente. Afirmamos dos matrices que representan el mismo operador lineal ¿Cuáles matrices? A y A', ¿no es cierto? Con respecto a bases diferentes, estas matrices son semejantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque verifican la definición de
cuando dos matrices son semejantes. Verifican esta igualdad, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Eso es lo interesante en esta parte, ¿no? Como dos matrices de una transformación lineal, pero estas matrices generadas sobre distintas bases, ¿no es cierto?, son semejantes, ¿no? Porque verifican esta igualdad de la definición de semejanza, ¿ya? Bien, vamos al siguiente ejemplo. A ver, este ejemplo para ustedes. Ejemplo. Bien. Hallar la matriz asociada a T con respecto a B y aplicar el teorema anterior. Bueno, entonces, T va a ser una matriz de R2 en R2 y va a tener esta regla de correspondencia. Ya. Y las bases de va a estar formado por estos vectores. Y D' va a estar formado por estos dos vectores también, donde U sub 1 es el vector con componentes 1, 0, U sub 2, 0, 1. Ya, perfecto. Ahora, pueden ser diferentes, no siempre, es la base canónica por si acaso, ¿no? Simplemente vamos a imitar el ejemplo anterior. Pueden ser, no siempre pueden ser la base canónica, la base en el dominio de una transformación lineal. Pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, pero el tratamiento es el mismo. 2, 1. Y de esos dos, un vector con componentes menos 3, menos 4. Muy bien. Bueno, a ver, resuelvan este problema. No, es sumamente fácil, es simplemente repetir el ejemplo anterior, ¿no? Y entender la utilización del teorema, ¿no? Perfecto. Aquí las exigencias son bastante claras, tenemos que utilizar el teorema anterior, ¿no? Para hallar la matriz asociada, en este caso, A' con relación a la base B', ¿no? Pero utilizando el teorema anterior, ¿no? Eso significa que estas matrices, tanto la primera como la segunda, son matrices pues semejantes, ¿no? Perfecto. La siguiente semana vamos a estar casi a mitad de mayo, fíjense. Tenemos muy poco tiempo para terminar el contenido de la materia, ¿no es cierto? Y la siguiente clase vamos a entrar al capítulo 6, valores y vectores propios, ¿no? Este capítulo lo estamos terminando hoy, ¿no? Con este concepto de semejanza. ¿Mm?
Bien, un tiempo le vamos a dar este ejemplo. 7 minutos. Háganlo con calmita. Y si alguien tiene, mientras ustedes resuelven, alguna pregunta, sería bien. ¿Okay? Bueno, tienen que manipular. Matemáticas se hace definitivamente de esta manera, ¿no? Resolviendo ejercicios, demostrando propiedades, es así como se avanza en matemáticas, ¿no? Porque así nomás, sin mover los dedos, imposible aprender matemáticas, ¿no? No siempre hay que ir resolviendo problemas, eso significa utilizar un lápiz y una goma, ¿no? Porque no siempre uno va directamente y resuelve el problema, no es así. Repasa la parte conceptual, quizás revisa algún ejercicio que se ha hecho, revisa definiciones, axiomas, propiedades ya anteriormente demostradas, entonces tiene que haber un seguimiento en la materia, ¿no? Muy bien, con esas cosas ya las saben ustedes. Estamos en este ejemplo.
¿Alguna pregunta? Bueno, finalmente quisiera escribir lo siguiente como aclaración, ¿ya? La siguiente observación. Observación. A A le voy a llamar la matriz inicial. Inicial, que por supuesto lo trabajamos en función de la base B, ¿no es cierto? En función de la base B, y a A' le voy a llamar la matriz nueva, en función de la base B', por supuesto, ambos bajo la transformación lineal. En ese sentido, entonces, ¿qué es P? Es la matriz de transición de B' hacia B. Este es el trayecto que tienen que ustedes hacer. Y no de B hacia B'. Esto es lo incorrecto, ¿no ven? Esto es lo incorrecto. Entonces, eso es muy importante distinguir, por favor, ¿no? Tienen que ustedes calcular la matriz de transición de B' hacia B, ¿no? Como se ha hecho en el ejemplo anterior. Veremos, aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. P es la matriz de transición de B' hacia B, ¿no? Se agarra los elementos de B', que son un sub 1, escribes como combinación lineal con los elementos de B, escribes la matriz de transición, bueno. Entonces, eso es lo que sucede para determinar P, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Y a partir de aquello puedes determinar la inversa de P, etc., ¿no? Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga, y si no, tienen que ir trabajando la parte de transformaciones lineales para el día del examen, por favor, ¿no? La práctica. Les voy a aclarar de manera más clara el día martes, ¿ya? Pero hasta ahí vayan trabajando los ejercicios de transformaciones lineales. Muy bien. Creo que podemos quedar por hoy aquí. La siguiente clase, el día martes, continuamos con valores y vectores propios, que será uno de los últimos capítulos de álgebra lineal. Por supuesto que hay un último capítulo referente a aplicaciones de la álgebra lineal. Ojalá podamos alcanzar a hacerlo, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga, y si no, entonces vayan preparando. Ok. Quisiera que vayan preparando su examen, pues, ¿no? Es muy importante que ello. Excelente. Esta es la observación. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué Sí, no abren disculpe, su Lice, micrófono? ¿el Sí. examen va a ser hasta este tema que acabamos de terminar? Sí, es muy posible, hasta transformaciones lineales.
vamos a tener una reunión con los colegas y exactamente el día martes vamos a indicar qué tópicos van a ingresar, pero es más probable que ingrese hasta este tema, transformaciones lineales, que siempre ha entrado además, ¿no? Un segundo capítulo, un segundo parcial, hasta transformaciones lineales. Vayan trabajando. Se ha completado este capítulo, entonces ustedes están condicionados para que así sea, pero de todas maneras, si hay alguna variación sobre los tópicos para el segundo parcial, les hago conocer el día martes, ¿ya? Muy bien, muy Ok, buena está bien, pregunta. gracias, Lice. Sí, sí. Bien, que tengan una buena tarde, entonces, y un buen fin de semana, ¿ya? Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, Lice. Hasta luego.